Dios les bendiga. Bienvenidos a esta tercer clase de profecía bíblica. Y bueno, la semana pasada estábamos viendo un poco la introducción general de la última semana del pueblo de Israel aquí en la tierra, la semana 70 que habla Daniel, capítulo 9. Y veíamos también un poco las señales de los últimos tiempos que Jesús menciona en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, y lo que se le ha denominado o se le ha llamado como principio de dolores. Y bueno, esas son las señales que vamos a estar estudiando en esta ocasión, en esta tercera clase. Vamos a estudiar 7 señales que Jesucristo describe o habla en ese Evangelio de Mateo capítulo 24 del versículo 3 en adelante, que también la clase pasada ya lo escuchábamos en la Biblia en audio. Bien, para entrar directamente en materia, quiero que leamos del capítulo 4 en adelante. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Mateo 24:4, Jesús les está hablando a los discípulos lo que va a suceder justamente antes de que Él regrese. Y Él les dice: mirad que nadie os engañe. Esta es la primera señal que vamos a ver nosotros de lo que Jesús está mencionando. Mirad que nadie os engañe significa o quiere decir, en otras palabras, tienes que estar muy alerta, tienes que estar muy atento. ¿Atento de qué o alerta de qué? El apóstol Pablo habla acerca de tiempos peligrosos que estamos viviendo. Acompáñenme ahí en sus escrituras a la carta que le escribe Pablo a Timoteo, su segunda epístola, segunda de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Escribe el apóstol Pablo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esto es a lo que Jesús se refería cuando dijo: mirad que nadie os engañe. Y cuando leemos la lista de las características que describe el apóstol Pablo a Timoteo, recordemos que Timoteo, la carta escrita a Timoteo es una carta pastoral, es decir, son indicaciones a un pastor de lo que tiene que él estar haciendo dentro de su iglesia. Y estas indicaciones que Pablo le está dando a Timoteo como pastor, pareciera que está hablando de gente inconversa, gente que no ha tenido nunca un encuentro con Jesucristo, que nunca se le ha predicado el Evangelio, que nunca ha conocido acerca del amor de Dios, porque es una lista
muy tremenda de características demasiado negativas. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites. Pero lo más tremendo de todo esto es que estas características que el apóstol Pablo está describiendo aquí, no las está haciendo a gente que nunca ha conocido del Evangelio o que nunca se le ha predicado del amor de Dios. La está haciendo a líderes de la iglesia. Lo está haciendo a gente que de alguna manera deberían ellos de tener una piedad, un temor de Dios, que podrían ser inclusive líderes de una iglesia. De hecho, la última característica dice, gente que es amadores de los deleites más de este mundo que de Dios. A estos tienes que evitar. Y si regresamos un poquito en este capítulo 3 de Timoteo, ahí a los versículos 16 del capítulo 2, vamos a ver dos ejemplos que Pablo está dando de estos hombres. Segunda de Timoteo 2:16, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcome como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Y si continuamos más adelante del capítulo 4, el apóstol Pablo también habla de un hombre llamado Demas. 2 de Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo. Estos son líderes que en ese momento estaban trabajando en la iglesia primitiva. Demas no era un inconverso, tampoco lo era Himeneo, tampoco lo era Fileto. Estos hombres eran o fueron en algún punto colaboradores del apóstol Pablo. En algún momento estos hombres fueron líderes de la iglesia, pero se desviaron. Y ahora Pablo habla con una gran cantidad de características negativas en la vida de estos hombres, en la vida de Demas, de Himeneo, de Fileto. Y estos son los tiempos peligrosos que el apóstol Pablo le estaba hablando a Timoteo. Los tiempos en los que el cristiano, el verdadero discípulo de Jesucristo, tiene que tener cuidado de qué voces está escuchando, qué líderes le están guiando, le están pastoreando. Estos hombres llegaron a desviarse, llegaron a apartarse de la verdad. Y eso es lo que la Biblia califica como apostasía. Esa es una de las señales de los últimos tiempos. Mirad que nadie os engañe, porque va a haber gente dentro de las iglesias que tengan apariencia de piedad, que ostenten algún título o algún cargo de liderazgo, pero tengan cuidado, porque también habrá apostasía dentro de la iglesia. Habrá doctrinas que no son sanas, que no son bíblicas, y mucha gente va a ser engañada y va a ser desviada por estas cuestiones. El apóstol Pablo da indicaciones a Timoteo también en la primera carta que le escribe, 1 de Timoteo capítulo 4, el versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hay doctrinas de demonios dentro de la iglesia el día de hoy. Tristemente, desafortunadamente, mis amados hermanos, sí las hay. Y muchas veces somos incapaces de darnos cuenta que los líderes de la iglesia nos están enseñando algo que no está apegado 100% al contenido bíblico. Hay que tener mucho cuidado con el evangelio de la prosperidad. Hay que tener mucho cuidado con la declaración positiva. Hay que tener mucho cuidado con la doctrina de la superfe. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de enseñanzas porque aparentemente son buenas, aparentemente son bíblicas, aparentemente traen una bendición y una edificación para nuestras vidas, pero lo que realmente están haciendo es desviarnos del verdadero conocimiento de Jesucristo. Nos están sacando de la verdad y son doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esto ya se daba en el primer siglo. Ya el apóstol Pablo estaba alertando a Timoteo de este tipo de situaciones. Había un grupo llamado los gnósticos, y esta doctrina del gnosticismo lo que enseñaba era que efectivamente el hombre estaba constituido con un cuerpo, y dentro de ese cuerpo tenía un alma y había un espíritu, pero nada tenía que ver la parte espiritual del hombre con su aspecto corporal. Dicho de otras palabras, el hombre, la mujer podían hacer cualquier cosa que se les ocurriera con su cuerpo. Estamos hablando de incluso orgías, estamos hablando de cualquier pecado de índole sexual o de cualquier otra índole, y eso se quedaba simplemente en el plano del cuerpo. Pero tu espíritu, eso era otra cosa. Tú podías tener una relación espiritual con Dios, y por otro lado, con tu cuerpo podías estar cayendo en pecados muy graves. Y eso era lo que enseñaban los gnósticos. Y este grupo estaba muy fuerte en la iglesia del primer siglo. Por eso el apóstol Pablo escribe a Timoteo, escribe a Filemón, escribe a Tito, estas cartas pastorales en donde de alguna manera les alerta para que tengan cuidado, porque este grupo salió de la misma iglesia. En algún momento estuvieron dentro de las congregaciones y estuvieron llevando la misma doctrina que todos los demás cristianos, pero se alejaron y comenzaron a enseñar algo completamente distinto. Juan escribe en su carta, primera epístola que él escribe, primera de Juan, capítulo 2, del versículo 18 en adelante. Primera de Juan 2, 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así, ahora han surgido muchos anticristos.
Por esto conocemos que es el último tiempo. Y podríamos pensar, Juan vivió hace más de 2000 años. Estos pasajes bíblicos que nosotros estamos leyendo, en donde ellos estaban ya hablando de las señales antes de que Jesucristo regresara, y estaban hablando de el espíritu del anticristo que ya se veía ahí, y estaban hablando de la apostasía, y estaban hablando de falsas doctrinas y todo esto. Esto se ha visto desde aquel tiempo. Entonces, ¿por qué nosotros tendríamos que en este año 2020 tendríamos que estar tan preocupados o tan ocupados por nuestra salvación? ¿Por qué tendríamos que tener una actitud diferente a la que han tenido millones de personas a lo largo de estos 2000 años? Porque finalmente Jesucristo no ha regresado por su iglesia. Más adelante vamos a ver que Jesucristo dijo: estas señales, todas estas señales, se comenzarán a cumplir en una sola generación. Y cuando esa generación vea todas estas señales, el cumplimiento de todas ellas, entonces tengan cuidado, porque esa generación no va a pasar. Es decir, no va a llegar la siguiente generación que vea el cumplimiento exacto de todas esas señales al mismo tiempo. Y eso es lo que ha sucedido. A lo largo de la historia de la humanidad, hemos visto cómo se han cumplido estas diferentes señales. Pero ¿qué nos hace llamar nuestra atención en este tiempo? Lo que nos hace llamar nuestra atención es que las señales se están cumpliendo todas al mismo tiempo ahora. Y eso es algo que no podemos nosotros pasar por alto. Así es que sí, efectivamente, Juan hablaba de anticristos que ya se estaban ahí manifestando. Y dice el versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y eso es lo que ha sucedido el día de hoy con muchos cristianos, con muchos líderes que aparentemente están en la iglesia, aparentemente son cristianos, aparentemente están viviendo este evangelio, pero realmente no son hijos de Dios. Estuvieron dentro de la iglesia de Jesucristo, pero se desviaron, apostataron, salieron de la verdad. Y eso es lo que está sucediendo en muchas iglesias el día de hoy, amados hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice, estos son tiempos peligrosos. Y le dice a Timoteo, ten cuidado, que no te vaya a suceder esto también a ti. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 3, el apóstol Pablo le dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y qué triste que la iglesia cristiana el día de hoy siga por multitudes a profetas, a apóstoles, a maestros o pastores así llamados o autodenominados, y que estos falsos profetas o estos falsos apóstoles puedan reunir en un solo lugar a miles de personas y les puedan enseñar una doctrina que lo único que está haciendo es endulzándoles el oído a la gente. Pero cuando se les predica la sana doctrina, esas personas se les hace tedioso, comienzan a entrar en un adormecimiento, en un sueño, porque es aburrido lo que
el maestro o el pastor en la iglesia me enseñan. Y prefieren mejor ir a escuchar a esos profetas o a esos apóstoles hablándoles de cosas que son muy atractivas y muy dulces al oído. Esto es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Ten cuidado, porque en los últimos tiempos esto se va a empezar a ver cada vez con más frecuencia. Y cada vez se va a empezar a ver en mayor cantidad. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque el Señor Jesucristo, una de las primeras cosas de las cuales Él dijo en Mateo capítulo 24, hablando de las señales de los últimos tiempos, hablando del principio de dolores, fue: mirad que nadie os engañe. Iglesia, mira que nadie te engañe. Ten cuidado de la apostasía. Y después el Señor Jesucristo habla ahí mismo en Mateo 24 de guerras y rumores de guerras. Y basta ver lo que la humanidad ha estado viviendo últimamente. En Siria llevan un conflicto armado ya por casi 12 años. Y el Medio Oriente realmente nunca ha dejado de estar en guerra. En el continente africano hay diferentes países que el día de hoy siguen en una guerra civil, y la humanidad realmente no ha descansado de estas guerras. Pero lo que estamos viviendo últimamente es un conflicto que trasciende ya a nación contra nación. Y estas naciones están empezando a generar cada vez más tensión, y a veces nos hacen pensar que pueda venir una tercera guerra mundial. Y estas guerras o estos rumores de guerras, Jesucristo dijo que se iban a ver en el principio de dolores. Pero no solamente esto, también las pestes, las epidemias o las pandemias como la que estamos viviendo en este año 2020, por lo que ninguna iglesia nos hemos podido congregar ya por casi 3 meses. Y estas pandemias lo único que nos indican es principio de dolores, que estas señales se están cumpliendo casi todas al mismo tiempo, y viene ya el Señor Jesucristo por su iglesia. Habla también de una hambruna, habla de millones de personas teniendo hambre, un hambre de forma mundial. Y vemos cómo la riqueza en este tiempo está tan desequilibrada, se ha repartido de una manera tan injusta, porque hay un grupo muy pequeño de gente demasiado rica en este mundo, y hay millones y millones de personas demasiado pobres que muchas veces no tienen ni siquiera para su alimento diario. Y basta con solo voltear a ver al continente africano. Son no una nación, sino son más de 10 países en este momento que están pasando por una hambruna demasiado grave, demasiado cruda. Y no solamente en África, hay gente aún en nuestro país, en México, en los lugares más marginados, más apartados de la civilización, que están pasando hambre, que no tienen el alimento o el sustento que necesitan. Entonces, esta hambre se ve ya de manera generalizada. Y no solamente llega a estos puntos ya dramáticos, sino que las cosas se van encareciendo. Y eso no nos dice
de otra cosa más, sino hablarnos de la manifestación del espíritu del anticristo. Vamos a estar estudiando más adelante, ahí en Apocalipsis, que uno de los juicios que va a venir de parte de Dios a la tierra va a ser precisamente la carestía de los comestibles. Dice que 3 libras de cebada costarán un denario, y un denario en la Biblia significa el salario de una jornada. El día de hoy en nuestro país, en México, estamos hablando que el sueldo mínimo está alrededor de los 190 y fracción de pesos al día. Ese es el sueldo mínimo por una jornada de trabajo. Podríamos hacer esta equivalencia entonces y decir, bueno, pues el denario sería para nosotros como 190 pesos y fracción, que es lo que está el sueldo mínimo. Y cuando vemos entonces lo que se podrá comprar con un denario, sería una bolsa de arroz o 1 kilo de frijol por 190 pesos. Y estamos viendo, mis amados hermanos, cómo cada día los comestibles, los artículos de despensa están más y más y más caros. Y eso solamente nos habla de que la hambruna está creciendo y va a llegar un momento en el que va a alcanzar también a las grandes ciudades, como es esta nuestra Ciudad de México. O habla de una quinta señal. Esta quinta señal son los terremotos. La primera señal entonces fue la apostasía. La segunda señal fueron las guerras, los rumores de guerras. La tercera señal fueron las pestes o las epidemias, las pandemias. La cuarta señal fue la hambruna. Y la quinta señal, los terremotos. Hay que ver solamente el día de ayer, 23 de junio, que en la Ciudad de México tuvimos nuevamente un terremoto de 7.5 grados en la escala Richter. Y según los expertos, vamos a seguir teniendo más movimientos sísmicos. Entonces, esto no va a disminuir, amados. Esto va a ir aumentando y aumentando y aumentando cada vez más. Hay una sexta señal, y es la apatía de la iglesia, la indiferencia de la iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y versículo 16, habla de este problema que la iglesia está viviendo el día de hoy. Apocalipsis 3:15 dice: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá si fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La sexta señal es el enfriamiento de la iglesia. Y si nosotros estudiamos el mensaje a cada una de estas 7 iglesias de Asia, que habla en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, el mensaje a estas 7 iglesias lo podemos entender de 3 formas. Recuerden ustedes que la visión de la profecía no tiene la misma perspectiva siempre, sino que esta visión va en perspectivas diferentes. Y la profecía del mensaje a las 7 iglesias va también en 3 perspectivas diferentes.
La primera es que efectivamente había 7 iglesias en Asia en el tiempo en el que el apóstol Juan escribió Apocalipsis. Estamos hablando aproximadamente en el año 100 después de Cristo, poco menos, por ahí del año 90, y existieron estas 7 iglesias, y fueron iglesias que tenían estos problemas o que estaban presentando estas características de las cuales el apóstol Juan menciona ahí. Esa es la primera. La segunda es que este mensaje se puede aplicar directamente a la vida de cada uno de los cristianos en las diferentes etapas que pasamos de nuestro caminar o de nuestra relación con Dios. A veces podemos estar muy bien y podemos estar en el fuego de nuestro primer amor, así como lo estaba la iglesia de Filadelfia, pero a veces también podemos estar fríos espiritualmente, apartados completamente, como lo estaba la iglesia de la Odisea. Y esa es la segunda perspectiva o la segunda forma de ver este mensaje, es decir, de manera personal, de forma particular. Pero también hay una tercera perspectiva o una tercera forma de interpretación para estas 7 iglesias, y eso es que estas iglesias representan a la Iglesia Universal de Jesucristo a lo largo de el tiempo. Desde el principio, la iglesia primitiva, que está mencionado en el mensaje de Éfeso, Éfeso estaría representando a esa iglesia primitiva, pero a lo largo de la historia, cada una de estas iglesias representaría un tiempo en el cual la iglesia ha vivido. Y el tiempo para la iglesia de este siglo XXI, en el que nosotros estamos viviendo, la iglesia que nos representaría a nosotros sería la iglesia de la Odisea. Algunos entrarían dentro de esa iglesia de Filadelfia, aquellos que permanecen fieles, aquellos que están buscando y alimentando su relación y su comunión con Dios, pero la gran mayoría de los cristianos el día de hoy estarían siendo representados por la iglesia de la Odisea. Una iglesia fría espiritualmente, una iglesia indiferente, una iglesia vacía de su comunión con Dios, una iglesia que efectivamente tiene mucho dinero, tiene muchas propiedades, tiene muchos bienes materiales, pero no tiene una comunión con Dios. Entonces tengamos cuidado, porque esta es otra señal de las que Jesucristo habló: la indiferencia de la iglesia, la apatía, el enfriamiento espiritual. Y la última señal que menciona Jesucristo ahí en Mateo capítulo 24, del versículo 14 en adelante, esta sexta señal de la indiferencia o la apatía de la iglesia la vemos del versículo 11 en adelante, en donde dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta es la característica o esta es la señal de una iglesia fría, de la iglesia de la Odisea. La séptima señal sería que el evangelio iba a ser predicado en todo el mundo. Versículo 14: y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta es la última señal. El evangelio, mis amados hermanos, está siendo predicado el día de hoy más que en ningún otro momento de la historia. Ustedes van a ver ahí en sus pantallas datos, números que se están manejando de evangelización global en este tiempo, y eso no nos indica otra cosa sino que todas las señales se están juntando al mismo tiempo.
Hay algo que quiero aclarar respecto a este pasaje de Mateo capítulo 24, del versículo 4 en adelante, en donde el Señor Jesucristo da las señales de los últimos tiempos, o lo que Él menciona como principio de dolores, y esto es lo que va a suceder antes del arrebatamiento. Hay dos versículos ahí que merecen un estudio aparte, y es el versículo 9 y el versículo 10. El versículo 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Recordemos que el Señor Jesucristo está dando este mensaje a sus discípulos, y los discípulos son parte del pueblo de Israel. Los discípulos son judíos, y de alguna manera este mensaje también está dirigido al pueblo de Israel. Entonces, lo que podemos entender por el estudio bíblico es que el versículo 9 se refiere al pueblo de Israel, pero dentro ya de la tribulación. Es decir, ya la iglesia fue arrebatada, ya la iglesia no está aquí más, porque en la siguiente clase, la cuarta clase, vamos a hablar del arrebatamiento, y vamos a ver cómo bíblicamente el arrebatamiento está detallado de una manera muy concreta, está muy bien explicado por la Biblia, y el arrebatamiento de la iglesia sucede antes de la tribulación, sucede antes de la gran tribulación. Por eso es que a este tiempo en el que todavía la iglesia está aquí en la tierra, le llamamos principio de dolores, porque la tribulación la va a comenzar a vivir el pueblo de Israel una vez que el anticristo se manifieste e inicie la última semana, la semana 70, que es el gobierno del anticristo en esta tierra. Jesucristo dijo en el versículo 9: entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y os aborrecerán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Quién será el que pase esto? Aquellos que se queden en la tierra después del rapto de la iglesia, específicamente el pueblo de Israel. Pero también habrá muchos que dentro de las iglesias no participarán del arrebatamiento. Y eso es algo de lo cual tú y yo tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que estar seguros de nuestra salvación. Tenemos que estar seguros de nuestra comunión con Dios. Tenemos que estar seguros que vamos a participar de ese arrebatamiento. Más adelante, el Señor Jesucristo, en el siguiente capítulo, el capítulo 25 de Mateo, comienza a hablar de la parábola de las 10 vírgenes, y habla de 5 vírgenes imprudentes o insensatas, y habla de 5 vírgenes sensatas que estaban preparadas para el encuentro con el novio. Nosotros, iglesia, tenemos que ser de esas 5 vírgenes sensatas que tienen el aceite listo en su lámpara. Y ustedes saben que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo, de la unción, de la comunión, de la llenura del Espíritu Santo, para que este fuego siga ardiendo y no vengamos a una situación en la que el fuego se apague en nuestras lámparas. Entonces, iglesia, el versículo 9 de Mateo 24, el Señor Jesucristo está hablando ya del tiempo de la tribulación. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Esto está hablando el Señor Jesucristo de lo que comenzará a suceder ya en el reinado del anticristo. Por eso decíamos que la profecía es a veces difícil de poderla identificar, porque
tiene cumplimiento en diferentes tiempos y se ve en diferentes perspectivas. No es como ver una línea de tiempo de forma plana, sino a veces esta profecía comienza a tener diferentes cumplimientos en diferentes tiempos, y eso es algo que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de estudiar y que la Biblia se interprete por sí misma. Nosotros el día de hoy estuvimos viendo pasajes en diferentes partes de la Biblia, y tenemos que tener cuidado de que los estemos entendiendo bien y de que no sea una escritura que estamos interpretando de forma incorrecta. Pues quiero agradecerles que nos hayan acompañado en esta tercera clase, y les sigo invitando a que nos dejen sus comentarios, nos hagan sus preguntas y que sigamos enriqueciendo estos tiempos. Si a ustedes les ha sido de bendición estas clases que hasta el día de hoy hemos compartido, compartámoslas con nuestros amigos, con nuestros hermanos en Cristo, y que otras personas más puedan también tener esta información. Dios les bendiga, hermanos.